para práctica que no tienen que estudiar para teoría. Es lo único. ¿Qué temas tienen que estudiar para teoría que no tienen que estudiar para práctica? Este y de la clase anterior de la semana 6, ganglios basales. Cerebelo sí, pero ganglios basales solamente para teoría. He observado, he percibido, me parece, y eso es solamente una percepción mía, no lo he conversado con nadie, solamente es algo que yo creo, ¿sí? Solamente es algo que yo creo, que la universidad, la carrera, el curso, ha metido, como yo observo que han metido, cerebelo, control motor del cerebelo y control de motor de ganglios basales en una sola clase, en una sola semana. Me parece que no les parece tan relevante en cuanto a el contenido del curso. Razón por la cual yo siempre les recomiendo que lean el libro de consulta. Para mí es Purvis, ¿sí? Pero en ganglios basales, ¿sí? En ganglios basales sí pueden leer Guyton, ¿ok? Porque ganglios basales en Purvis es demasiado profundo, ¿sí? Es demasiado profundo para 2, 3 o 4 diapositivas nada más que hay en la clase de teoría. No vale la pena que se lean todo el capítulo de Purvis de ganglios basales, que es demasiado profundo, se van a marear, van a perder tiempo. Y además son solamente 7 preguntas de teoría para media clase de teoría, que es ganglios basales, y de repente por ahí no viene ni una pregunta. ¿Ok? Así que si van a leer ganglios basales, lean ganglios basales de Guyton, está bien. ¿Ok? Cerebelo sí pueden leer de Purvis, porque Purvis sí está bien explicado y bien bonito cerebelo, y es la misma cantidad de páginas de Guyton, así que ahí estaríamos bien. Metabolismo cerebral y líquido cefalorraquídeo, no hay un capítulo de metabolismo cerebral y líquido cefalorraquídeo en Purvis, solamente está en el apéndice A28, ¿sí? Pero a diferencia de Guyton, ¿sí? A diferencia de Guyton, en Guyton no mencionan absolutamente nada del sistema linfático. Nada, no dice nada Guyton. Nada. Purvis, a pesar de que está solamente en el apéndice, sí dice. Purvis sí habla, aunque sea en el apéndice, te hablan 3, 4 párrafos del sistema linfático. ¿Ok? Guerra avisada no mata gente. Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De cómo se regula el flujo sanguíneo cerebral y cuáles son las funciones del líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Esos son los 2 temas de la clase de hoy. ¿Y cuáles son los contenidos? El flujo sanguíneo cerebral, cómo se autorregula el flujo sanguíneo cerebral, el líquido cefalorraquídeo, cómo se produce, y el sistema linfático, que es algo bastante nuevo. Yo les había dicho que en neurociencias hay muchos conceptos y muchos contenidos que son bastante nuevos, ¿sí? De hecho, varios de los conceptos de esta clase son, algunos de ellos, relativamente nuevos en medicina o en neurociencias. De hecho, el líquido cefalorraquídeo ha sido descrito por primera vez en medicina a fines del siglo XIX. A pesar de que tenemos casi 2000 años de historia de anatomistas, desde los egipcios, que fueron los primeros anatomistas, porque si disecaban cadáveres para momificarlos, los egipcios han sido los primeros anatomistas, ¿no? Inclusive nosotros los peruanos hacemos craneotomías desde hace 1500 años, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo no lo había descrito nadie. Recién a fines del siglo XIX es que se describe el líquido cefalorraquídeo en la anatomía humana, ¿sí? Es decir que es relativamente nuevo comparado con otros
fluidos corporales como la bilis, los jugos gástricos, etcétera, que tienen muchos años siendo descritos por diversos anatomistas en comparación con el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? De hecho, el sistema linfático, que es uno de los motivos de la clase, tiene apenas 10 años de descrito en medicina. Cuando yo estudié medicina, eso no existía. ¿Sí? No existía el sistema linfático. Cuando yo hice la maestría y el doctorado en neurociencias, no existía el sistema linfático. Nada, es algo nuevo. Tiene apenas menos de 10 años. Entonces entramos al desarrollo del tema. ¿Ok? El flujo sanguíneo cerebral está regulado de diversas formas. ¿Ok? Y hasta ahora hemos hablado de las diversas estructuras cerebrales y de las diversas funciones, sobre todo, de las estructuras cerebrales, como si estas fueran independientes del consumo de oxígeno y del consumo de energía, lo cual es absolutamente ilógico porque el cerebro es uno de los órganos que más energía consume. ¿Cuánto es el gasto cardíaco, chicos? ¿Cuánto es el gasto cardíaco? Uy, Dios mío. El cerebro, 50 mililitros por miligramo. Ese es el gasto, claro, ese es lo que consume el cerebro, pero el gasto cardíaco del cuerpo en total, 5 litros por minuto, ¿no es cierto? Más o menos. Claro, 5 litros por minuto. Y de esos 5 litros por minuto que tenemos de gasto cardíaco, más o menos el cerebro, que es un órgano que pesa apenas... ¿Ya tuvieron un cerebro en sus manos ahora sí? El cerebro, que es un órgano que pesa apenas más o menos 1,5 kilos, ¿no? Que pesa apenas 1,5 kilos. Ese gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Ese 1,5 kilos que pesa el cerebro se lleva entre 750 a 900 mililitros por minuto. O sea, es altamente demandante, ¿sí? Es altamente demandante en cuestión de energía, ¿sí? Consume mucha energía, y cuando estamos en actividad cerebral demandante como nosotros ahora, ¿sí? Si es que me están prestando atención, por supuesto, la cantidad de consumo de gasto cardíaco y de energía es mucho mayor. ¿Ok? No voy a entrar en detalles de anatomía, porque ya ustedes saben, o deberían saber, que las arterias carótidas, las arterias vertebrales forman el polígono de Willis, y del polígono de Willis una de esas ramas va a formar la arteria pial, y de la arteria pial una de las ramas va a formar una de las diversas arteriolas penetrantes que van a penetrar, valga la redundancia, el parénquima cerebral. Y el parénquima cerebral, que es penetrado, ¿no?, por esas arteriolas penetrantes, va a estar invaginado alrededor, ¿no?, invaginado por la pía madre, y en medio de la pía madre va a haber un espacio llamado el espacio de Virchow-Robin, que va a tener una mínima cantidad de líquido cefalorraquídeo. Pero envolviendo todo eso, ¿sí?, envolviendo todo eso a manera de una armadura perfectamente sellada, ¿sí?, perfectamente sellada, van a salir desde las células gliales, concretamente desde los astrocitos, unos pedúnculos de los astrocitos que van a sellar a las arteriolas penetrantes. De esta manera los van a tener perfectamente sellados, formando algo llamado la barrera hematoencefálica, ¿sí? Y esta barrera hematoencefálica, de hecho, también ha sido descrita no hace mucho. A mediados del siglo XX recién ha sido descrita la barrera hematoencefálica, ¿sí? Relativamente hace poco ha sido descrita, ¿ok? Entonces, esta barrera hematoencefálica está compuesta por los pedúnculos de los astrocitos que tienen este componente con unas fuertes uniones que unen estos pedúnculos, y alrededor, digamos, hay unos pericitos que están formando parte de la barrera, alrededor de los capilares, y en medio el espacio de Virchow-Robin.
¿Y cómo es que se modula o se mantiene estable el flujo sanguíneo cerebral? El flujo sanguíneo cerebral es especialmente sensible a los niveles de presión parcial de CO2 y los hidrogeniones, ¿sí? Y los hidrogeniones. Yo prefiero usar este cuadro o este gráfico para explicar inicialmente cómo el flujo sanguíneo cerebral es particularmente estable, ¿sí? No aumenta ni disminuye con los valores de la presión arterial media. Si la presión arterial media se mantiene estable entre 50 y 150 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral también se va a mantener estable. ¿Okay? Olvídense de la línea roja por ahora, porque eso es para hipertensos crónicos. Concentrémonos en la línea azul y vean cómo si la presión arterial media se mantiene estable entre un rango considerable entre 50 y 150 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral también se va a mantener estable, más o menos entre 50 y 100 mililitros por minuto. Este gráfico es el mismo. Si se dan cuenta, es el mismo gráfico. Presión arterial media, más o menos este rango entre 50 y 150 milímetros de mercurio. Si se mantiene estable la presión arterial media, se mantiene también estable, más o menos, el flujo sanguíneo cerebral. Lo mismo ocurre con la presión parcial de CO2. Si la presión parcial de CO2 se mantiene estable, más o menos entre 30 y 50 milímetros de mercurio, también se va a mantener estable el flujo sanguíneo cerebral entre 50 y 100 mililitros por minuto. Si la presión parcial de CO2 aumenta por encima de los 50 milímetros de mercurio, el flujo sanguíneo cerebral va a aumentar considerablemente. Son muy dependientes. Cuando pasa este umbral de los 50 milímetros de mercurio, se vuelve muy dependiente del incremento, lo cual en realidad es particularmente útil. Porque el incremento de PCO2, va a incrementar el flujo sanguíneo cerebral, es decir, va a haber vasodilatación cerebral. Y esta vasodilatación cerebral lo que va a producir es que va a contribuir, o sea, es especialmente útil porque va a contribuir la vasodilatación cerebral a eliminar, a barrer el PCO2 que está en las arterias cerebrales y los hidrogeniones que están en las arterias cerebrales para lograr recuperar la homeostasis y a su vez y luego disminuir otra vez los niveles de PCO2, regresando otra vez finalmente los niveles de flujo sanguíneo cerebral a los valores normales. Y lo mismo sucede con la presión arterial media. Y lo mismo ocurre cuando los niveles de PCO2 disminuyen. Cuando mis niveles de PCO2, de presión parcial de CO2, disminuyen demasiado, por debajo de 30 milímetros de mercurio, voy a tener vasoconstricción cerebral, y esa vasoconstricción cerebral me va a elevar los niveles de PCO2, recuperando la homeostasis. ¿Ok? Ahora, vamos a otro gráfico, ¿sí? Este gráfico en realidad es en un animalito, en un gato, ¿sí? Y lo que les dice es lo siguiente, que el flujo sanguíneo cerebral aumenta, ¿sí? Aumenta cuando yo enfoco la luz en los ojos de un gato, en la región occipital. Ustedes ya deben saber que el lóbulo occipital es aquel que procesa la información visual, ¿no es cierto? Es aquel que procesa la información visual. Entonces, si el lóbulo occipital procesa la información visual, es lógico que el flujo cerebral aumente en las regiones del cerebro que yo estoy utilizando para procesar información. ¿Estamos? ¿Hasta ahí? O sea, se estimula mediante la luz. Es unos estimulantes. Si yo estoy utilizando alguna zona del cerebro, en este caso, en el caso del gatito, estoy estimulando sus ojos, ¿sí? Estoy estimulando en realidad
su corteza occipital, porque le estoy estimulando con luz, ¿sí? Si lo que estuviera haciendo es, estaría estimulando su corteza temporal, pero como lo estoy estimulando con luz, estoy estimulando su corteza occipital. Y al estimular su corteza occipital, estoy incrementando el flujo sanguíneo cerebral en su corteza occipital. Vean, estoy estimulando con luz, y al estimular con luz, incremento el flujo sanguíneo cerebral en su corteza occipital. Y eso lo van a ver mejor, en realidad, con este ejemplo. Mejor vayamos a los seres humanos. Esta es una resonancia magnética funcional, ¿sí? Esta es una resonancia magnética funcional que se basa en el mismo principio, ¿sí? La hemoglobina, ustedes saben que puede estar oxigenada o no oxigenada, ¿no? Depende de su afinidad. Ustedes saben que tiene afinidad por el oxígeno y puede estar oxigenada o no oxigenada. Cuando a la hemoglobina, ¿a quiénes acá le han hecho alguna vez una resonancia magnética? Si ustedes meten a la hemoglobina a un resonador magnético, bueno, o sea, no a la hemoglobina, sino a la hemoglobina que está dentro de un paciente y al paciente a un resonador magnético, la hemoglobina tiene ciertas propiedades. Cuando la hemoglobina no está unida al oxígeno, la hemoglobina es paramagnética. Es decir, que el campo magnético del resonador va a atraer a la hemoglobina. Así es, cuando la hemoglobina no está unida al oxígeno, el campo magnético del resonador va a atraer a la hemoglobina. Y cuando la hemoglobina sí está unida al oxígeno, el campo magnético del resonador no va a atraer a la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, cuando yo meto a un paciente al resonador, a un resonador magnético, yo puedo medir qué zonas del cerebro, eso lo voy a reconstruir volumétricamente con voxeles. Un voxel es lo mismo que un píxel, pero en volumen. Pues el píxel es plano, ¿no es cierto? La resolución es plana. El voxel es lo mismo, pero en un cubo, pues. Así es, exactamente, Claudia. Yo puedo reconstruir y puedo saber qué zonas del cerebro están recibiendo mayor flujo sanguíneo cerebral en función a qué zonas del cerebro están consumiendo más oxígeno, porque yo puedo saber qué zonas del cerebro, a partir de la afinidad que tiene la hemoglobina por el oxígeno, están siendo atraídas por el resonador magnético que está atrayendo la hemoglobina que está oxigenada, o mejor dicho, que no está atrayendo la hemoglobina que está oxigenada. Y aquí lo que estoy pintando, yo estoy programando mi resonador magnético para que me pinte las zonas que no estoy atrayendo. Obviamente yo le programo al resonador para que me pinte un umbral, ¿no? Ya eso es, digamos, parte de la habilidad y la programación del resonador. Y yo digo, píntame un umbral, ¿no? Y entonces yo al paciente yo le digo, no sé, esto que ya ustedes saben, ¿qué es esto? ¿Qué zona es esta? Ya ustedes saben, ¿no? Claro, sin miedo. Sin miedo. Muy bien, entonces yo le digo al paciente, aprieta el puño. El paciente aprieta el puño, se pinta. Estoy consumiendo oxígeno porque estoy gastando. Así es. Gasto energía. Gasto energía y mi corteza se activa y consumo oxígeno. ¿Y cuándo es malo? Cuando hago la actividad, trato y no puedo o no estoy concentrado. Lo que pasa es que esto me sirve para otras actividades, porque como es funcional, me puede servir para cosas cognitivas. Resta de 2 en 2, piensa en cosas tristes, piensa en una canción, tararea una melodía,
también me sirve para cosas cognitivas, ¿no? Muy bien, eso es lo mismo en realidad lo del gatito, solamente que he hecho una resonancia magnética funcional, ¿no? Bien, entonces la siguiente parte es el sistema ventricular, ¿sí? Y ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, ¿sí? En los plexos coroideos, concretamente en las células, en los epindimocitos, en las células epindimarias, ¿ok? Casi la mayor parte, ¿sí? Casi la mayor parte de el líquido cefalorraquídeo, por decir un 60-70%, se produce en los ventrículos laterales. En los ventrículos laterales. ¿Ok? Antes de que me olvide, antes de pasar a esto. Consumo de oxígeno. ¿Sí? Consumo de oxígeno y flujo sanguíneo cerebral. ¿Dónde voy a tener mayor flujo cerebral? ¿En las zonas donde hay somas y núcleos o en las zonas donde hay axones? En los somas y núcleos, porque hay mayor actividad metabólica. ¿Qué actividad metabólica tienen los axones? Prácticamente ninguna, ¿no es cierto? Entonces en la sustancia gris, donde hay somas y núcleos, cuerpos celulares, hay mucha mayor actividad metabólica, mucho mayor flujo cerebral, flujo sanguíneo cerebral, casi 4 veces más. Donde hay sustancia blanca, ¿ok? Muy bien, ahora sí, sistema ventricular. El líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos, sobre todo en los ventrículos laterales. Casi el 60, 70, hasta un 80% en realidad se produce en los ventrículos laterales, ¿sí? Y el volumen total del líquido cefalorraquídeo en toda la bóveda intracraneana es aproximadamente de 150 mililitros. Total. Pero diariamente se produce casi medio litro. Eso quiere decir que diariamente se drena fuera de la cavidad craneana casi 350 mililitros de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Entonces, efectivamente, como dice su compañero, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. Y en los plexos coroideos, ¿sí? El líquido cefalorraquídeo se forma como un filtrado que contiene glucosa, oxígeno, sobre todo sodio, potasio, cloro, bicarbonato y agua, ¿sí? Desde la sangre hacia... ¿Coroidocitos? Desde la sangre hacia los coroidocitos y desde los coroidocitos hacia el líquido cefalorraquídeo, hacia los ventrículos, ¿sí? Hacia los ventrículos. ¿Es filtración o ultrafiltración? ¿Es? ¿Cuál es? ¿Filtración o ultrafiltración? Es ultrafiltración. Sí, es ultrafiltración. Es correcto, es ultrafiltración. Claro. ¿Puedes explicar el proceso de salida de líquido? ¿De qué? El anterior que mencionó. Todavía no lo he explicado. Mencionó paso por paso. Ahí vamos recién. Ahí vamos recién. Recién ahí vamos. Ahí. Acá mi amigo Harold, no sé por qué me ha puesto este gráfico. Complicado la vida, porque no está en ningún libro, he tenido que hacer Google Lens para saber de dónde lo sacó. Pero, a ver,
efectivamente es un proceso de ultrafiltración que es un mecanismo de transporte que va desde la membrana vasolateral y apical del plexo coroideo, que está implicado en la formación y homeostasis del líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Tanto el sodio como el cloro como el bicarbonato intersticiales se acumulan activamente en el epitelio del plexo coroideo a través de esos transportadores de membrana. ¡Ah! ¿Por qué pasa esto? Es que está moviendo el cable. Vuelva a moverlo. No, el cable. Ah. Sí, ya sé, ya, pero... Ya, si no, ¿ustedes tienen sus dispositivos? Sí. Para que me sigan. ¿Mm? Todo se derrumbó. Bueno, como les decía, entonces tanto el sodio como el cloro como el bicarbonato intersticiales se acumulan activamente en el nada. ¿Me siguen ustedes ya? Sí, por favor. Entonces se acumulan en el epitelio del plexo coroideo a través de transportadores en la membrana vasolateral del plexo. El bicarbonato adicional, que es el que ustedes ven en el medio, ¿no es cierto? En el bicarbonato que ustedes ven en el medio, es generado, ahí está, es generado intracelularmente por anhidrasa carbónica. El potasio, el cloruro y el agua, ¿sí? El potasio, el cloruro y el agua se difunden a través de canales por gradiente electroquímico, nomás desde el citoplasma hasta el líquido cefalorraquídeo. El sodio, ¿sí? El sodio y el bicarbonato se desplazan a los ventrículos a través de cotransportadores que están en la membrana apical, ¿sí? Y el sodio además tiene su bombita de sodio-potasio que va a hacer circular el potasio, por supuesto, y el cotransportador de sodio y cloro que está aquí. ¿Dónde está? El sodio y el bicarbonato y el cotransportador de sodio y cloro. Debe ser este cotransportador de sodio y cloro. Acá está. Va a estabilizar el volumen, ¿no? Al final, la producción de líquido cefalorraquídeo es transporte neto de sodio, potasio, cloruro, bicarbonato y agua desde la sangre hacia los ventrículos. Guyton dice que cloruro, ¿sí? Cloruro es más o menos un 15% más y potasio es más o menos un 30% menos que el plasma, ¿ok? No se preocupen que esos porcentajes no les voy a preguntar en el examen, ¿ya? Tranquilos, se los prometo. Ahora, respecto a... me dicen que ustedes no pueden usar epónimos, entonces ya acá ustedes me traducen, ¿ya? Los ventrículos laterales, entonces, producen casi un 70% de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y este líquido cefalorraquídeo desciende por el agujero de Monro o el agujero interventricular. Sí, el agujero interventricular hacia el tercer ventrículo, donde se produce otra pequeña cantidad de líquido cefalorraquídeo. Desde el tercer ventrículo, por el acueducto de Silvio o acueducto mesencefálico, desciende hacia el cuarto ventrículo, en donde la parte posterior del cuarto ventrículo se produce el otro poco de líquido cefalorraquídeo que desciende, ¿sí? Que desciende hasta el... y va a salir por el agujero central y agujeros laterales, ¿no es cierto? Los agujeros de Luschka y de Magendie son... ¿así? Laterales y central nomás, ¿no? ¿Así se llama? ¿Sí? Por el agujero central y los agujeros de lateral, que son los agujeros de Luschka y los agujeros de Magendie.
Y ahí va a ascender por el tentorio del cerebelo hasta, digamos, por los subaracnoides, hasta las vellosidades aracnoideas. Hasta las vellosidades aracnoideas, en donde se va a insertar en el seno venoso, ¿sí? Y esta granulación aracnoidea, que está insertada en el seno venoso, es donde trasvasa, porque tiene poros que van a permitir el paso de proteínas, glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿Plaquetas? No. ¿Qué fue? ¿Plaquetas también? No. No. Plaquetas No. podrían pasar, ¿ah? Si podrían pasar. Por tamaño podrían pasar. Por tamaño podrían pasar. Porque, o sea, no es a nivel de microscopía electrónica, podrían pasar. O sea, si pasan de ese tamaño, podrían pasar, ¿ah? Podrían pasar. Sí, podrían pasar. ¿No han visto todavía en esto? Granulaciones aracnoideas. Ya van a ver esta semana. Para que vean que no, o sea, que los poros no son tan microscópicos, ¿ya? Hasta aquí es hasta donde yo aprendí medicina. Hasta aquí es hasta donde yo aprendí. Y luego viene lo del sistema linfático. ¿Ya? Voy a utilizar mejor este otro gráfico. ¿Ya? Esta arteria es la arteriola penetrante, que es esta de acá. Mira. Que es esta de acá. ¿Ya? Acá está el espacio de Virchow-Robin, que es el espacio periarterial. Que es este de acá. ¿Ya? Ahí hay una opción para presentar. Al lado de la impresora. Los 3 puntos. Presentar. ¿Va? Tercero. Que es esta de acá. Si se fijan, acá están mis células gliales, y acá están mis pedicitos o mis piecitos de mis células gliales, que están envolviendo, como les había dicho, a mis arteriolas penetrantes, e incluyendo a mi espacio periarterial. Pero si se fijan, estos pedicitos o estos piecitos de mis astrocitos tienen estas cositas amarillas, ¿sí? Que son canales de acuaporina 4, ¿sí? Y todo esto es lo nuevo, ¿ya? Entre comillas, no, sí, nuevo porque tiene menos de 10 años, ¿ya? Es nuevo porque tiene menos de 10 años. Estos canales de acuaporina 4 son los que van a permitir el paso de estos solutos intersticiales por difusión facilitada, ¿sí? Por difusión facilitada, desde el espacio periarterial a través del parénquima, ¿sí? A través del parénquima, atravesar los canales de acuaporina 4 de los astrocitos que están envolviendo el espacio perivenoso y las venas, de tal forma que estos solutos intersticiales ingresen al espacio perivenoso que está aquí. ¿Y por qué se llama sistema linfático? Porque si se dan cuenta es como un drenaje linfático, pero mediado por células gliales en el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Y por qué es importante? Ahora que como ustedes están llevando fisiopato, ¿sí? Cuando tengan su clase de Alzheimer, van a darse cuenta de que estas acuaporina 4, ¿sí? Voy a hablar como abogado en condicional, estarían involucradas en la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque van a ver que, así es, que la enfermedad de Alzheimer, una de las teorías, o probablemente ya la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer está relacionada con la acumulación de beta-amiloide y de proteína tau. ¿Y por qué se acumulan? Esto sería porque una de las razones sería porque
Porque, así es, porque se obstruyen los canales de acopolina 4 y sería un potencial blanco terapéutico. Porque se ha observado que este sistema linfático de drenaje de solutos intersticiales es un 70% más eficiente durante la noche, mientras dormimos. ¿Sí? Mientras estamos durmiendo, sobre todo en las fases de sueño de ondas lentas, de ondas delta, este sistema es mucho más eficiente, es decir, el drenaje de solutos, de compuestos de desecho, es mucho más rápido. Eliminamos estos compuestos de desecho durante el sueño de manera mucho más eficiente. ¿Ok? Por eso es tan importante un buen sueño reparador, porque nos sirve para eliminar estos solutos. Entonces, lo que se ha observado es que durante estas fases de sueño, este mecanismo funciona mucho mejor. Entonces, ¿qué cosa es lo que se pretendería hacer? Como un blanco terapéutico, si durante la fase del sueño la eliminación de estos compuestos solutos intersticiales me permite eliminar las proteínas como el beta-amiloide y la proteína tau, ¿qué tal si yo logro sintetizar un fármaco que me permita que cuando lo tome yo haga que mi drenaje linfático funcione como funciona durante la noche? Artificialmente, digamos, como producto de una acción farmacológica de una droga, ¿no? Para mejorar el drenaje linfático y así mejorar los síntomas de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Eso es. Muy bien, chicos. Nos vemos mañana en la práctica, en la recuperación de la